buenas tardes, compañeras y compañeros. Para nosotros desde la Red de Mujeres Trabajadoras ha sido un gusto estar presentes en este espacio de formación. Le damos la bienvenida a nuestras compañeras del equipo jurídico de la CUT y quisiera decirles que nuestra compañera que el día de hoy va a hacer la moderación es nuestra compañera Diana, como parte de nuestros acuerdos de rotación de las moderaciones para que estemos aquí pendientes. Entonces, quedamos atentas a cualquier cosa. Sí, saludos. Dianita, ya puede abrir el micrófono. Sí, gracias. Estoy con el micrófono abierto acá, lista. Sí, pero es que estoy en una reunión. Me puedo quedar un poquito. Compañera Diana, la escuchamos. Gracias. Sí, pues bueno, un saludo para todas y todos desde esta red de mujeres sindicalistas de las tres centrales, proceso que venimos construyendo de una forma muy positiva porque nos permite ir formándonos y actualizándonos en temas que para nosotras son de interés, puesto que van a enriquecer nuestra perspectiva de género y nos van a permitir actuar y participar de una forma más efectiva, pero además de avanzada en nuestros diferentes espacios sindicales. Entonces, quiero pues saludarlas a todas las compañeras que están conectadas. Hoy nos va a acompañar, nos va a dar un saludo especial la compañera Mónica Quesada de Actral, a quien le envío un abrazo. E igualmente, las compañeras abogadas de la CUC son las que nos van a orientar en este tema sobre la implementación de la Ley 2365 de 2024 relativa al, digamos, al acoso sexual en el mundo del trabajo. Ley que nos abre un camino para seguir avanzando hacia la ratificación del convenio 190 y que también nos abre un camino para ir impidiendo, sancionando o reparando estas acciones que desafortunadamente se presentan de manera cotidiana en los espacios de trabajo. Entonces, si me lo permiten, quisiera en primer término saludar y darle la palabra a la compañera Mónica de Actividades de los Trabajadores de la OIT, quien nos está acompañando y respaldando en diferentes acciones a los trabajadores desde esta organización tripartita que es la OIT. Mónica, un gran saludo y por favor te escuchamos. Buenas tardes, mi querida Diana. Muchísimas gracias por la oportunidad de brindarles este pequeño saludo e intervención. Con ese agradecimiento y fuerte abrazo que te envío a ti, le envío todo mi cariño y admiración a todas las compañeras y compañeros acá presentes, compañeros de la CUT, de la CTC, de la CGT. Y bueno, y de este esfuerzo de coordinación que están realizando entre las Secretarías de Género y de la Mujer de las tres centrales para darle seguimiento a agendas tan importantes. Por supuesto que les traslado el saludo de nuestro director de la Oficina Países Andinos, Ítalo Cardona, y por supuesto un muy especial saludo de nuestra directora María Elena Andrén Ginebra, quien también está muy atenta y pendiente de todas las intervenciones y el proceso que ustedes están realizando en el país. Y bueno,
pues sin extenderme mucho, por supuesto que ustedes saben que desde la OIT abordamos el tema del acoso sexual en el mundo del trabajo a través del convenio sobre la violencia de acoso, el 190, y la respectiva recomendación, la 206, que fueron adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo en junio del 2019, pero que para el caso de Colombia, recientemente este año, en febrero, fueron enviados al Congreso por la ministra Glorinés Ramírez para su ratificación. Sabemos que actualmente está en debate y que esto es un logro. Realmente llegar a ello ha sido un logro de las organizaciones sindicales y especialmente de ustedes, las mujeres sindicalistas. Pero bueno, que esto es un proceso que todavía continúa. Y como un proceso paralelo a esto, pues a la implementación, a la ratificación e implementación del convenio, pues Colombia a la vanguardia y a través de esa gestión que ustedes, las mujeres, realizan en Colombia, pues la existencia de esta ley, la ley 2365. Esta, pues obviamente estoy muy interesada en acompañarlas en esta tarde para escuchar a las ponentes. Por supuesto, celebro la existencia de esta coordinación que existe entre ustedes y estoy segura que a partir de lo que nos expondrán y compartirán las ponentes en esta tarde y por supuesto a través de reiterarles el acompañamiento que desde la oficina, no solo desde ACTRAF, sino desde toda la oficina de la OIT para los países andinos y la oficina de proyectos en Colombia, les acompañaremos para fortalecer y abordar el abuso, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todas y bueno, estaré por acá escuchándoles y pues atenta también a dar seguimiento a lo que sea necesario. Un abrazo fuerte, fuerte. Mónica, muchas gracias. Nos complace mucho que estés aquí acompañándonos y seguro que vamos a poder seguir continuando con tu apoyo emprendiendo acciones conjuntas con las compañeras de la CGT, de la CUT y por supuesto de la CTC. Bueno, Así entonces, sin será. más, gracias, un Mi abrazo. querida Diana, un besote. Sin más, le doy un saludo a la doctora Alice Gisette Telles y a la doctora Miriam Consuelo Nieto, que son parte del equipo jurídico de la CUD, a quienes les agradecemos su participación y que hoy nos den unos elementos y nos den claridad sobre, digamos, los principales lineamientos que tiene esta norma y cómo vamos a poder, pues, digamos, garantizar su implementación en los espacios de trabajo. Entonces, no sé si Alice nos podría iluminar primero e ilustrar sobre la norma o tienen organizado primero la doctora Miriam. Alice, cuéntame. Y bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes y compañeros y compañeras de las diferentes centrales sindicales y organizaciones sindicales que el día de hoy nos acompañan. Pues voy a dar una breve introducción de lo que vamos a tratar, compañera Diana, e iniciamos la presentación que habíamos preparado respecto de la implementación de la Ley 2365 del 2024. El día de hoy me encuentro acompañada de la doctora Miriam, también abogada del equipo jurídico. Nos va a dar un breve saludo y ya iniciamos. Un fraternal saludo para las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Para nosotros es de gran motivación este espacio que se ha generado para compartir y a la vez con ustedes intercambiar algunos aspectos de esta ley que es muy propicia para el entorno laboral. Gracias, Alba. Gracias, doctora Miriam. Entonces, pues teniendo en cuenta que el día de hoy vamos a tocar un tema pues de suma relevancia y de actualidad, como es la Ley 2365 del 2024, promulgada este año, valga la redundancia, que nos representa
un avance significativo en la lucha contra el acoso sexual en los entornos laborales y educativos en nuestro país. Pues teniendo en cuenta que estamos en un mundo donde la igualdad y el respeto son los pilares fundamentales para el progreso, esta legislación, la legislación colombiana, no solo marca un hito en la protección de los derechos de las personas, sino que también establece un marco claro y robusto para prevenir y atender casos de acoso sexual. El día de hoy exploraremos los aspectos más destacados de esta ley, sus principios rectores y las responsabilidades que conlleva para los empleadores eh, y los educadores. Una situación de un presunto acoso sexual. También queremos que a través de esta charla podamos profundizar el entendimiento de esta norma y reflexionar sobre cómo podemos construir desde nuestros respectivos roles ambientes más seguros, justos y equitativos para todos y todas en el marco del respeto y el diálogo social. Entonces, dentro de los aspectos más importantes que nos trae esta ley, traemos para que revisemos la tarde de hoy cuál es la definición de acoso sexual, cuál sería su ámbito de aplicación, las medidas de prevención que nos brinda el legislador para atender estas situaciones de presunto acoso sexual, em, la protección que se les brinda a las víctimas, la responsabilidad de los empleadores y algunos enfoques transversales que se deben tener en cuenta al momento de realizar la queja, petición o denuncia de estas situaciones de acoso sexual. Entonces vemos que en primera medida el ámbito de aplicación nos indica que toda víctima de acoso sexual, sin importar su tipo de vinculación, ya sea laboral, contractual y en los escenarios educativos, siempre que sea víctima, incluidos los estudiantes en el ámbito universitario, del SENA y demás. Quiere decir que prácticamente en cualquier lugar donde se pueda demostrar que hay un vínculo laboral o contractual, podemos presentar una denuncia o queja por situaciones presuntas de acoso sexual. ¿Y cómo nos define la ley el acoso sexual? La define como todo acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, la posición social o económica, que se dé una o varias veces en contra de una persona en el contexto laboral o en el contexto educativo, tanto en las universidades, colegios y otros establecimientos que presten estos servicios. Entonces, como lo hablábamos respecto al ámbito de aplicación, este ámbito de aplicación queda muy general, ¿verdad? Entonces aquí pasamos a definir que no solo en el lugar de trabajo se presentan estas situaciones de presunto acoso laboral, sino que también se pueden presentar en espacios públicos o privados donde se desarrollen diferentes obligaciones asignadas por mi empleador. Em, También se puede presentar con obligaciones asignadas en el trabajo en casa o remoto, el teletrabajo, lugares donde me citan para que me cancelen mi salario u alguna otra contraprestación que yo reciba por prestar mi servicio, algunos lugares de desplazamiento a viajes de connotación laboral.
También vemos que son situaciones de acoso sexual, algunos mensajes de texto o de algún otro tipo de comunicación en el trayecto entre mi lugar de domicilio o de alojamiento eh, hasta cuando llegue a mi lugar de trabajo, que sean mensajes de datos o insinuaciones por parte de mi superior jerárquico. Esta ley se basa en los principios de la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, trae un enfoque de género por el reconocimiento de las desigualdades históricas entre los géneros, también trae un carácter de confidencialidad respecto a la protección de las víctimas que denuncien estos presuntos acosos sexuales, demarca un debido proceso, brindando garantías procesales para todas las partes involucradas y también brinda reparación integral, medidas para restituir los derechos vulnerados. Entonces decimos que esta ley es pro persona y pro víctima, que busca una justicia restaurativa, una imparcialidad y una celeridad cuando estemos frente a una queja o denuncia por presunto acoso sexual. Mary. Bueno, continuando con lo que ya Alice ha expuesto hasta acá, vemos que no solamente, digamos, precisando, hay 5 aspectos, como ella lo refirió, que son en el contexto laboral y van desde, como lo dijo ella, desde el lugar de trabajo, donde se desarrolla la actividad, hasta el trayecto del domicilio y el lugar donde se ejerza esa actividad. Siguiendo aquí, vamos a hablar de los derechos y las garantías de las víctimas. Esto tiene un marco constitucional, legal, jurisprudencial, y no solamente estos aspectos de rango nacional, sino a través de los convenios internacionales, especialmente el convenio 190, de donde enriquece bastante esta ley, que fue el proyecto en el cual se motivó para proferir esta ley. El primero de los derechos, el derecho a la verdad, a que se conozca la verdad de parte de la víctima, a que esta persona o personas sean tratadas con dignidad, el derecho a la intimidad que debe preservarse frente a circunstancias de estos presuntos acosos sexuales en el entorno laboral, a esa confidencialidad que se debe tratar por el mismo respeto que se le debe a las personas, a la libertad de expresión, que ella se sienta libre y no coaccionada, o que el caballero, la dama o cualquier persona pueda sentirse en esa libertad de expresarse cuando tiene un suceso de esta magnitud que es el acoso sexual. Atención integral en temas de salud, acceso efectivo a la justicia, que realmente este presunto hecho de acoso sexual que se denuncia, pues sea atendido con la efectividad y la eficacia que se requiere. A la reparación, a la no repetición, entonces vemos que aquí nos trae varios postulados de los cuales hemos venido hablando en otras materias, como es esa reparación y esa no repetición, a repararnos. Posiblemente pueda que no volvamos o que la persona no pueda volver a su estado inicialmente, pero sí a recuperarse en cierta medida y a que estas situaciones no se vuelvan a repetir. La no revictimización, es decir, que sea atendida de manera profesional, que no cuando llegue al sitio, bien sea cuando llega a ser atendida en su entorno por ese comité, si estamos hablando del entorno laboral o si llega a otra instancia judicial o administrativa,
pues que no recaiga en esa revictimización, a la no violencia institucional, ¿no? A la cual se somete, porque pues puede haber en algún momento que diga, oiga, pero sí sería cierto, sí sería que no sería de pronto que ella lo provocó o otras serie de situaciones que pues las personas aptas para atender no estén preparadas. La protección frente a eventuales retaliaciones, es decir, que por el hecho de denunciar una conducta en el entorno laboral, pues vaya a tener un tipo de sanciones a las cuales frecuentemente se somete, bien sea a que sea despedida o a que el proceso judicial que se ha iniciado, como se dice, se vuelva en su contra, a la no confrontación con el agresor, es decir, que se tomen esas medidas para que la persona se saque del entorno y no dejarla y no tomarse esas medidas para que siga compartiendo con su agresor. Sí. Y aquí tenemos, obviamente esta ley trae los derechos de las personas investigadas. ¿Por qué? Por múltiples circunstancias que pueden surgir, a que se le dé un debido proceso como debe ser, a esa presunción de inocencia. Por eso hablamos siempre de un presunto acoso sexual, a esa imparcialidad de las autoridades competentes cuando conocen del caso, a ese equilibrio que debe existir, a la información, a informarle en su totalidad, sin que haya un velo de qué es lo que está pasando y qué es lo que le puede pasar y a qué está llamado a responder, a conocer los hechos de la queja o de la denuncia en un término procesal establecido, es decir, en un tiempo prudencial. No es que pase el tiempo y de buenas a primeras como coger por sorpresa decir a qué horas, cómo, cuándo y por qué. Bueno, perdón, tenía el micrófono apagado. Respecto al capítulo 2, para introducir las garantías de prevención, atención, protección y reparación, esta ley nos establece un plan transversal para la eliminación del acoso sexual. Entonces nos establece que el gobierno nacional tiene 12 meses para crear un plan transversal para la eliminación del acoso sexual junto con el Ministerio de la Igualdad, Ministerio de Educación, Función Pública, el DANE, Ministerio de Justicia, integrantes de otros mecanismos articuladores para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género, creado a través del decreto número 1710 del 2020. Donde se comprometen a elaborar lineamientos generales para la implementación de esta ley en políticas, protocolos y rutas de atención a las víctimas de acoso sexual. Al respecto, revisamos y vemos que el Ministerio del Trabajo ha ido adelantando esta tarea. De hecho, la ha venido adelantando con antelación a la implementación de esta ley respecto a herramientas metodológicas para las organizaciones del mundo del trabajo que permitan prevenir, atender y proteger situaciones de violencias basadas en género, acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo. Entonces, el ministerio ha creado una guía técnica colombiana que proporciona lineamientos y orientaciones de cómo construir protocolos sobre violencias de género, acoso laboral y sexual a las organizaciones del mundo del trabajo. También ha realizado equipos de trabajo, vemos los equipares rurales, en donde en el 2023 el Ministerio del Trabajo retomó la implementación del programa nombrando inspectoras de trabajo con enfoque de género
a nivel nacional y también ha fomentado el derecho al trabajo del movimiento social LGTBIQ+. Eh, respecto de estos planes transversales que deben implementar el gobierno nacional a través de estas diferentes entidades, pues deben de brindar actividades y herramientas de prevención, atención, protección y reparación. Al respecto, pues aquí traemos algunas de las actividades o de las herramientas que se podrían implementar en las entidades o empresas donde laboramos. Respecto a la atención, eh, vemos que debe haber una línea de atención inmediata donde las víctimas deban recibir un apoyo psicológico, médico y jurídico de manera inmediata y accesible al momento de presentar la queja o la denuncia respecto al presunto acoso laboral. También que se generen líneas de ayudas telefónicas y de plataformas digitales para la atención y asesoría a estas víctimas, que deba existir un acercamiento sensible donde se brinde un trato digno y respetuoso hacia las víctimas, claro está, evitando la posible revictimización que se pueda pues presentar en estos casos. Respecto a las garantías de protección, también se pueden implementar o solicitar medidas cautelares para proteger a las víctimas durante el proceso de denuncia, evitando las represalias que puedan tomar el agresor. Dentro de estas garantías de protección también se establece la confidencialidad. em, brindando allí una protección a la identidad y a la privacidad de las víctimas a lo largo del proceso. Y también se debería garantizar un acompañamiento permanente y asesoría a estas víctimas, ya sea hablar de una asesoría jurídica o administrativa. Respecto a la prevención, es importante que se generen capacitaciones obligatorias dentro de las entidades o los establecimientos. em, Respecto a los programas educativos de formación para sensibilizar a la población sobre el acoso sexual y cómo prevenirlo. También generar políticas y protocolos estableciendo normas claras dentro de las organizaciones o instituciones educativas para prevenir estas situaciones de acoso sexual. Y también crear dentro de nuestras entidades o establecimientos educativos espacios seguros, creando canales de confidencialidad em, y que las víctimas se sientan seguras al momento de denunciar estos casos de acoso. Respecto a la garantía de reparación, eh, la ley nos brinda que es una reparación integral, que nos establecen medidas que incluyen restituciones de derechos, compensaciones económicas y rehabilitación psicológica para las víctimas. También nos ofrece una justicia restaurativa donde se puedan fomentar mecanismos que permitan la reparación del daño de manera restaurativa y no punitiva. Entonces allí hablamos de las diferentes formas que tenemos de restaurar a las víctimas. Y el acceso a la justicia, donde nos establece que hay una garantía de que las víctimas pueden acceder a cualquier recurso legal o administrativo eh, durante todo el proceso de queja o denuncia de presunto acoso sexual. También nos establece esta ley una serie de deberes del empleador, donde nos indican que se deben de crear dentro de estos deberes que
que tiene el empleador dentro de las responsabilidades de prevención, protección y atención al acoso sexual, que queda en cabeza de los empleadores o contratantes. em, a través de estos planes transversales deben crear pues esta política interna de prevención que se vea reflejada primeramente pues en el reglamento interno de trabajo, y consecutivamente en los contratos laborales, protocolos o planes transversales de prevención y rutas de atención contra el acoso sexual en el contexto laboral. También establece que se debe remitir de manera inmediata la queja o denuncia a la autoridad competente a petición de la víctima, respecto al derecho de intimidad. Em, estas quejas o denuncias deberán ser remitidas al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género dentro de los últimos 10 días del respectivo semestre. También tienen el deber de atender, prevenir y brindar garantías a las víctimas, una garantía inmediata de la no repetición e implementar garantías de protección inmediatas para quien denuncie estos presuntos acosos sexuales. Adicionalmente, tiene el deber de publicar semestralmente el número de quejas tramitadas y sanciones impuestas respecto a presuntos acosos sexuales, el deber de informar a la víctima su facultad de acudir ante la Fiscalía General de la Nación para que instaure su denuncia formal por el presunto acoso sexual que esté viviendo. Y por último, tiene la obligatoriedad de tener protocolos de protección y prevención ante ante estas situaciones de acoso. Yo creo que están levantando la mano. Esperamos a que terminemos como que la explicación y allí hacemos unas rondas de preguntas. ¿Sí, compañero Luis? Que lo veo levantando la mano. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, pues respecto de estas responsabilidades de prevención, protección y atención que están en cabeza de estos empleadores y contratantes, es presentante que en observancia de estos planes transversales para la eliminación del acoso que que se establezcan en las entidades o en las instituciones educativas, se encuentren algunos actores como cuáles. En primera medida, las administradoras de riesgos laborales que tendrán que realizar actividades para fortalecer la atención, protección y prevención del acoso sexual. En segunda medida, pues los empleadores, ¿verdad? Quienes deberán prevenir, investigar y sancionar los actos de acoso sexual en el lugar de trabajo o en el ámbito laboral, hablemoslo en esos términos. Además, en el caso de los empleadores, estos quedan obligados a garantizar derechos y establecer mecanismos, implementar garantías, brindar información a las víctimas, remitir quejas y denuncias y crear una política interna de prevención que forme parte del reglamento interno de trabajo, como lo habíamos mencionado, los contratos laborales y los protocolos que se establezcan respecto a la prevención del acoso sexual. Como vemos, esta ley trae como que una lista bien extensa de exigencias en cabeza que están a cargo, discúlpeme, que están a cargo de el empleador, pues teniendo en cuenta que es quien tiene la función de proteger no solo a sus trabajadores, sino también a sus agentes, contratistas, pasantes, practicantes y demás personas que interactuamos en los entornos laborales. Entonces, pues las recomendaciones es que si en este momento en en la entidad donde laboramos, prestamos nuestra fuerza de trabajo, aún no se han activado estos protocolos o estas líneas de prevención,
podríamos encaminarnos en esa tarea también como actores dentro de este proceso. Dentro de, ay, perdónenme. Dentro de el escrito o lo extenso de esta ley, que relativamente es corta, también nos establecen unos derechos y unas garantías a las víctimas de estas situaciones de presunto acoso sexual, ¿verdad? Entonces, nos brindan ciertas garantías y derechos inalienables para estas víctimas de acoso sexual laboral, asegurando que pues su protección y bienestar. Entonces, inicialmente trae inmerso una garantía de un trato libre de estereotipos, la cual trata de que las víctimas tienen derecho a ser tratadas sin discriminación por género, orientación sexual o identidad de género. Seguidamente hablamos de una atención psicológica, la cual brinda la posibilidad de acudir a la ARL para recibir cierto apoyo emocional o psicológico respecto a la afectación que le está generando esta situación de presunto acoso laboral, no solo respecto a las consecuencias que se puedan brindar en el entorno laboral, ¿verdad? Sino que también en mi entorno personal y familiar. También brinda la garantía y la posibilidad de un traslado y teletrabajo. Derivado de este presunto acoso sexual, las víctimas podrán solicitar traslados a áreas distintas o podrán solicitar el permiso para teletrabajar si existen ciertos riesgos en el lugar de trabajo de esta víctima. Eh, También se establece la garantía de una interacción limitada, donde se establece que se debe evitar que la víctima realice labores o preste su servicio donde implique interactuar con su posible agresor, ¿verdad? Con el presunto agresor. También está la garantía de la terminación sin sanción, que es cuando la ley establece o permite la terminación de determinados contratos sin sanción por el no preaviso, lo que protege a la víctima de situaciones críticas. Esto ya dependiendo el presunto abuso y las consecuencias que de este se deriven, que se configure la real necesidad de la terminación de este vínculo laboral. También nos garantizan una confidencialidad respecto de la víctima, su nombre. Tienen derecho a que se conserve esa confidencialidad de su nombre y si la víctima lo considera pertinente, a no confrontar a su agresor. Y también establece una garantía de estabilidad laboral frente a la víctima. Y entonces nos establece que esta ley asegura que no habrá efectos negativos en la estabilidad laboral de la víctima durante los 6 meses posteriores a la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima no podrá ser desvinculada de su cargo por razones de su denuncia o queja por presunto acoso laboral. Si pasados estos 6 meses esta víctima es desvinculada y aún así esta víctima logra demostrar, no, establece que su desvinculación fue como consecuencia o represalia de su queja o denuncia por presunto acoso laboral, es el empleador sí, el empleador en este caso, quien deberá o quien tendrá la carga de la prueba y deberá demostrar que esta desvinculación no es por motivos de esta queja por presunto acoso sexual. Hay una compañera que tiene un micrófono encendido, no sé si se puede apagar.
Entonces, respecto a esta estabilidad laboral reforzada que nos brinda la ley, como lo mencionaba en la ficha anterior, en primera medida, pues no se puede terminar el vínculo laboral dentro de los 6 meses siguientes a la petición, queja o denuncia. Em, Sin embargo, tenemos la excepción de que esta garantía de no terminar ese vínculo eh, pues no aplica para los despidos autorizados por el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Pues entendiendo esto que el empleador cumplió con su deber de solicitar al Ministerio de Trabajo el permiso para desvincular a esta trabajadora. Adicional, pasados estos 6 meses, y si la víctima es despedida, pues se debe demostrar de que no es en razón a la denuncia por presunto acoso laboral. Eh, la ley 2365 del 2024, aunque pues, o sea, habla de manera muy general el tema de la estabilidad laboral reforzada y la brinda por estos 6 meses, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros consideramos muy importante y consideramos y sabemos que en la implementación de esta ley, tanto en las entidades del sector público y privado y en las instituciones educativas puede influir de manera directa pues en la estabilidad laboral de los trabajadores y funcionarios, ¿verdad? Y también puede aportar para que se cree un entorno de trabajo más seguro y respetuoso entre compañeros y entre superiores, ¿verdad? Entonces, aquí les queríamos traer como que de qué manera esta ley puede influir respecto a esa estabilidad laboral, em, que de esta estabilidad laboral de la cual podemos ser beneficiarios nosotros los trabajadores, ¿verdad? Entonces, en primera medida, hablamos de una reducción al acoso. Entonces, ¿a través de qué? Implementando medidas de prevención y protección contra el acoso sexual. Aquí se reduce la incidencia de estos actos, lo que contribuye a un ambiente laboral más seguro y saludable. También fomentar espacios de confianza y moral dentro de un entorno libre de acoso, pues se mejora la confianza y la moral entre los empleados y entre empleados y superiores, lo que puede aumentar la productividad y la satisfacción laboral. Em, Adicionalmente está la retención de talento. Aquí es cuando las empresas toman medidas efectivas contra el acoso sexual y son más propensas a retener a sus empleados, ya que los trabajadores se sienten valorados y protegidos. La reputación y el atractivo. Entonces aquí es cuando las organizaciones que se comprometen con la seguridad y el bienestar de sus empleados mejoran su reputación, lo que puede atraer a nuevos talentos y nuevos clientes dentro de nuestra planta de personal, y con esto se mejoraría el servicio y se mejoraría y se generaría un entorno sano y productivo. Y también el cumplimiento de las normas. Entonces, pues al cumplir con los parámetros que demarca esta ley, la 2365, las entidades y las empresas y las instituciones evitan sanciones legales y financieras, lo que contribuye a una estabilidad financiera y operativa. Entonces aquí pues decimos a nuestro parecer, em, nos, nos situamos en que la ley 2365 del 2024 no solo protege a las víctimas de acoso sexual, sino que también contribuye a promover un entorno laboral mucho más seguro y estable, que beneficia tanto a los empleados como a las entidades para una mejor prestación del servicio.
Bueno, continuando con el tema, entraremos a ver cómo el mecanismo de la queja. Entonces, es ese mecanismo mediante el cual ponemos en conocimiento el presunto delito. Y quien, como ya lo dijo Alex, lo ha venido exponiendo, cualquier persona que tenga conocimiento de un presunto acoso sexual en el contexto laboral podrá hacerlo de manera electrónica, utilizando los mecanismos electrónicos, de manera verbal o de manera física, escrita. Ay, no, me pasas. Y dentro de ese mecanismo, la persona debe relatar, eh, digamos, las características que tiene esa ocurrencia de los hechos, que es tiempo, modo y lugar. El tiempo, pues cuándo fue, a qué hora fue, cómo fue. El modo es cómo fue, dónde fue y el lugar. En las oficinas, saliendo de la oficina, saliendo del ascensor. Ese es como el mecanismo y lo que hay que tener en cuenta para dar cumplimiento a este mecanismo de, de poner en conocimiento este presunto delito. Siguiente. La ley 2365 establece un procedimiento donde se arranca la denuncia, la pone las víctimas que puedan estar inmersas en un presunto delito de acoso sexual en el entorno laboral a través de los canales confidenciales establecidos obviamente ya por la organización o la entidad, sea pública o privada. Esta queja pues será recepcionada o esta denuncia será recepcionada por la organización o la entidad que debe recibirla, registrarla de manera oportuna y confidencial. Vendrá el mecanismo ya, el siguiente punto de la investigación. Se debe iniciar una investigación que debe ser imparcial, exhaustiva. ¿Para qué? Para determinar los hechos. Y esto puede incluir una recopilación de pruebas, de entrevistas, de testigos y la revisión de los documentos más relevantes. Y unas medidas cautelares durante la investigación, pues se deben tomar ¿para qué? Para proteger a la víctima de posibles represalias y asegurar su bienestar en el entorno laboral. Vendrá como el siguiente punto, como el desarrollo de esa denuncia, la decisión disciplinaria. Si se encuentra que ha ocurrido el acoso sexual, la organización o la entidad debe tomar las medidas disciplinarias apropiadas contra el agresor y debe incluir pues algunas advertencias, una suspensión o incluso llegaría a una sanción como el despido. Notificar a las partes, la víctima debe ser informada sobre el resultado de esa investigación y las medidas disciplinarias tomadas. Estas medidas, pues, también da la opción, como decía Ali, de si la víctima acude a denunciar este hecho a la fiscalía, que debería ser la razón, pues encontramos también una ambivalencia y una debilidad que tiene esta ley, que más adelante pues se las estaremos comentando. Hay una revisión y apelación. Las partes involucradas dentro de esta denuncia pues tienen derecho, como lo habíamos dicho, tanto las víctimas como las personas inmersas en este delito o que han cometido este presunto delito, pues tienen también unas garantías que se deben cumplir, es decir, bajo el marco del debido proceso. Estos pasos aseguran que la denuncia del acoso sexual sea manejada de manera justa, efectiva, protegiendo los derechos de las víctimas y manteniendo un entorno seguro y saludable. No sé si alcanzan a ver el esquema que, digamos, esta ley tiene una similitud con la 1010 dentro de su esquema,
Se solicita la asesoría sobre las conductas de acoso sexual. Si es un acoso sexual, si no ocurrió, pues se registra en la bitácora como el registro que Ali les comentó que se debe llevar, y si no se encontró que hay una conducta de acoso sexual, pues se terminaría. Si es un acoso sexual, se formaliza por escrito. El caso aquí vemos también una debilidad porque dice, pues lo envía al comité de convivencia. Entonces, esa es como una ambivalencia que encontramos, pues el comité de convivencia tendrá que adelantar las actuaciones administrativas que tenga, las acciones a nivel de la empresa, y asimismo, como no es competente, tendrá que enviarlo al competente, que ahí es donde en la ley quedó como ese vacío. Lo envía, digamos, si se formaliza por el escrito del caso, el comité de convivencia inicia el procedimiento, el análisis, el acompañamiento del caso, cita a los sujetos involucrados y, de ser necesario, a los testigos que aporten diligenciando formularios del comité de convivencia. Formaliza las recomendaciones, las alternativas, da la solución, digamos, por escrito a los sujetos involucrados, realiza seguimiento y verificación de cumplimiento de esos acuerdos contraídos por los sujetos involucrados, comunica formalmente a la dependencia de talento humano sobre la situación conciliatoria o exitosa, que pues, me parece que ahí también quedó un vacío, porque pues dependiendo si esa conducta es de acoso, pues yo no voy a conciliar esa conducta y terminaría ahí, y tendría la víctima su derecho de sacarla de ese escenario y el deber también de ese comité, ¿no? Si se soluciona, pues a la vía conciliatoria va a ser muy difícil. Si no se soluciona, pues acude a la instancia externa, al competente, que lo tendrá que sacar. La norma está hablando del Ministerio del Trabajo. Recordemos que el Ministerio del Trabajo tampoco es una entidad competente para este tema, porque ahí también quedó coja la ley 1010, entonces ya tendría que irse a la instancia de la Fiscalía. ¿Qué va a hacer? Comunica talento humano, revisa y analiza si hubo una solución, si se implementaron las sanciones disciplinarias de orden sexual por esa presunta conducta, y finalmente pues terminaría. Siguiente. ¿Qué hacer en casos de acoso sexual en el trabajo? Pues esta ley trae digamos, nos remite a la ley 1257 del 2008 y al Código Sustantivo, perdón, al Código Penal y al Código Disciplinario también, digamos, para efectos, si es un servidor público, tendrá que seguirse las sanciones disciplinarias. Si como esto nos trae de otra ciencia auxiliar, que es el Código Penal, y otra norma que en la misma ley nos está nombrando, que es la 1257 del 2008, nos está diciendo, mire, esa pena tiene una sanción de 1 a 3 años si incurre en este delito de acoso sexual, en el que el beneficio suyo o de un tercero, y valiéndose pues es como lo que dice el Código Penal, dice: quien incurre en el delito de acoso sexual, el que se beneficie suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad, manifieste o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Esa es la definición que trae del Código Penal. La condena puede aumentar en una tercera parte a la mitad cuando hay agravantes de esa conducta, cuando digamos, las aberraciones, digámoslo así, son mucho más fuertes, ¿no? Hay un caso que ahorita les vamos a comentar, de una sentencia que está muy calientica de hace poquito, compartió una compañera, sobre temas de acoso sexual de un trabajador, y donde la empresa actuó como debía ser.
¿Cuáles son esas obligaciones de las empresas? Ya Ali los dijo, instalar un comité de intervención, implementar una política para la prevención y sanción de esas conductas para evitar que esto se lleve a cabo y debe hacer su difusión ampliamente. Establecer capacitaciones obligatorias en este tema. Es que no es que si quieres, sino que son obligatorias y necesarias. Realizar evaluaciones anuales a ver o semestrales dependiendo cómo lo haya implementado en su política y difundir la información. No es que se quede ahí en un librito guardado, muchas veces los trabajadores ni se enteran o no es visible, no hay un acceso, ni siquiera conocen, si muchas veces ni conocen el reglamento interno de trabajo, pues va a ser bien complejo con esta ley que tenemos, esas debilidades que ya le vimos. Denuncias al interior de la empresa. Entonces, dictar medidas de atención médica y psicológica, dictar medidas de protección a personas afectadas, ya en algunos aspectos que lo hemos nombrado, hay que tratar de darle teletrabajo, apartar a la persona del agresor, o sea que procurar que esas dos personas no tengan confrontación, garantizar el desarrollo de la etapa de la investigación, ¿sí? Porque muchas veces no hay esa confidencialidad y de pronto pues las personas que conforman ese comité pues no están actas, digámoslo así, para tener esa confidencialidad que merecen este tipo de conductas y dictar una decisión donde pueda configurarse el despido definitivo, que sería la sanción a la cual está siendo acreedora quien desarrolla este tipo de conductas. ¿Sí? No las veo, pues. Ahí. Sí. Las sanciones para las empresas y funcionarios públicos que cometen acoso sexual van de 3 a 6 años de cárcel, dependiendo del nivel de jerarquía del acosador, ¿no? Eh, Recordemos que desde el año pasado han habido varios casos o se vienen dando varios casos de conductas de altos dignatarios que no los han dejado como muy bien parados. Terminación de su contrato laboral. En el caso de empresas como de trabajadores, digamos que están o empresas que están eh, en, en este tema de implementar su protocolo, deben ser muy cuidadosos. Inhabilidad para el caso de los funcionarios públicos de ocupar cargos hasta por 20 años, un pago de una indemnización a la víctima, que es la reparación de la cual se ha venido hablando, unas multas para la empresa que participen o toleren este tipo de conductas y las empresas pueden perder su imagen corporativa o organizacional, ¿no? Porque recordemos que a veces las empresas tienen unos postulados o unos códigos de conducta que a veces rayan con la realidad y dicen, bueno, nosotros somos respetuosos de la dignidad, no permitimos conductas de acoso y resulta que es otra cosa la que se está dando, como cuando dicen somos respetuosos del derecho a asociación y en la práctica están haciendo otras cosas. El acoso sexual puede presentarse en el lugar del trabajo de dos formas. Putu pro quo, o sea, de persona a persona. Esto es cuando el acosador ofrece un beneficio laboral a la víctima con la condición de que acceda a ese comportamiento de naturaleza sexual que afecte realmente la dignidad de las personas, ¿no? El ambiente laboral es hostil, esta conducta es de carácter sexual que genera un entorno laboral intimidatorio, hostil, que hace difícil ese buen ambiente laboral dentro de la entidad o dentro de la empresa. El acoso sexual en el Código Disciplinario Único puede ser sancionado cuando se cometen conductas que constituyen acoso sexual sobre las personas con las que se tenga esa relación por razón de su servicio. La conducta de acoso sexual ejercida por los sujetos destinatarios del Código Disciplinario son sancionables ¿por quién? Por los jueces
disciplinarios, quienes conozcan de este tipo de conductas. El Consejo de Estado recuerda que para sancionar a funcionario no se requiere que exista un pronunciamiento por parte de la autoridad penal respecto de su conducta delictual. Es decir, que de conocimiento, si están probadas esas conductas, pues debe actuar, ¿no? Ujú. Respecto a la solicitud, a la queja, a la petición que se haga del presunto acoso sexual y dentro de el desarrollo del procedimiento mismo, debemos de tener en cuenta que debe aplicársele una valoración probatoria con un enfoque diferencial e interseccional, ¿verdad? Teniendo en cuenta el tipo de persona que estamos investigando, porque en determinada situación el investigado puede ostentar una posición laboral de poder en orden vertical u horizontal respecto a la víctima. Entonces allí se le debe dar un enfoque respecto a esta posición que tiene el investigado. También cuando el investigado haya sido sancionado en los términos de la Ley 1010 del 2006, se toma como antecedente importante dentro de esta queja o denuncia que haga la víctima, y se tomaría como una reiteración frente a acciones o omisiones. También cuando se debe poner de presente si la víctima se encuentra en alguna situación de desigualdad, fragilidad, vulnerabilidad o exclusión respecto del investigado, respecto a razón de la edad, del género, de la creencia religiosa, las preferencias sexuales, la misma posición laboral que tenga la víctima respecto del investigado, también la posición social y económica, pueden generar este enfoque diferencial respecto a a la valoración de las pruebas. Y también es importante que la víctima ponga de presente si es un sujeto de especial protección constitucional y legal. Adicional, nos establece esta ley que la Procuraduría deberá evaluar que el decreto y la práctica de estas pruebas no afecten los derechos de la víctima ni se genere una revictimización de acuerdo a los principios del Código Único Disciplinario. Ese era como que una nota al pie que queríamos hacer respecto del procedimiento y de la práctica de pruebas que se da en estas denuncias por presunto acoso sexual. Bueno, como les había comentado, hay algunos aspectos que para nosotras, si bien es cierto, esta ley inspira y recoge varios postulados y principios del Convenio 190 y la recomendación y otras normas de rango internacional, pues también es cierto que esta ley 2365 pues dejó algunas cosas, digamos, no muy claras. No establece, digamos, cuál es el mecanismo que deben crear las empresas para conocer e investigar la queja de actos constitutivos de acoso sexual en el contexto de trabajo. Y recordemos que la ley 1010, pues, tiene adaptado unos requerimientos propios y debió haberse mejorado, digamos, en este aspecto,
esos requerimientos porque pues lo que se sacó fue otra ley que quedó corta en ese aspecto, ¿no? Que tiene unas implicaciones mayores en la interpretación porque va más allá de ser una simple incoherencia esta norma, lo que genera las medidas de prevención y protección en el contexto laboral cuando son de acoso sexual, ¿no? Mm, digamos en el artículo 7º, cuando nos está hablando de la prevención y la protección y las atenciones y la atención que se debe tomar, pues nos está diciendo que es en el contexto laboral que en el que se desarrollen los trabajadores, los agentes, los contratistas, los practicantes. Mm, pero pues en el contexto de de esos varios escenarios, pues no es como muy clara esa, digamos, qué es lo que quiere, qué es lo que debe hacer el empleador, porque digamos yo puedo tener un cliente, llega un cliente, está la recepcionista, llega ese cliente, empieza con un vocabulario que no es muy apropiado, que el empresario investiga, inicia la queja contra ese posible cliente, aunque la norma dice toda persona. Pues no sé cómo sería el mecanismo, ahí se pierde un poco. Y lo que les decíamos, el Ministerio del Trabajo en el parágrafo 3 del artículo 11 de la ley 2365 dispone que cuando el presunto acosador sea superior jerárquico, la queja debe presentarse ante la inspección del trabajo, que será la encargada de hacer el seguimiento a esta y compulsar copias a la autoridad competente si encuentra mérito. De esta previsión, pues para nosotros emergen varias inquietudes. Aquí el empleador quiere decir que perdería su facultad ¿para qué? Para investigar y sancionar a nivel digamos, administrativo de su empresa. ¿Y cuáles serían esas facultades del ministerio frente a la queja? Sí, recordemos que el Ministerio del Trabajo en el artículo 486 del Código Sustantivo no tiene competencia ni para calificar ni declarar derechos. Entonces, eso corresponde exclusivamente a los jueces. Ahí ese tema quedó un poquito cojo, que es lo mismo cuando uno pone una querella, que por allá hay un artículo que dice, mire, inspector, como usted no es competente, entonces envíelo a la fiscalía, pero ni siquiera eso se hace. Ahí ya tenemos una debilidad, ¿no? Ese aspecto. Quería contarles una sentencia que salió el 14 de agosto del 2024. Esta recogió postulados de, del convenio 190, del convenio 111, de algunas recomendaciones y observaciones que emitió la CEAR frente a un tema de acoso laboral con el tema de acoso sexual. Este inició en el año 2018 cuando al señor lo despiden porque le inician el debido proceso disciplinario y encuentran que hay suficientes motivos para qué, para dar por terminado su contrato de trabajo y eh, despedirlo. ¿Qué hace el señor? El señor dice, él es un auxiliar técnico de sistemas de aire acondicionado, dice, oiga, mire, yo fui discriminado, la empresa no tuvo en cuenta mi condición, yo tengo ciertas condiciones, tengo una calificación ante la ARL, no se tuvo en cuenta, me notificó la terminación de mi contrato de trabajo y eso fue un error desafortunado. Entonces, él en los descargos, él le envía un video a la compañera que le está haciendo como el seguimiento frente a sus temas de salud y un video obsceno con palabras no muy apropiadas, y esto lo hace fuera de su turno de trabajo y lo hace de manera gradual y proporcional hasta el punto de llegarle a ofrecer a la
señorita, dinero para que se acueste con él. El proceso camina y fruto de eso, pues sí, señor, lo despiden con justa causa, va a primera instancia, segunda instancia confirma y el señor se va a casación y tiene la desfachatez de decir que no, que le han vulnerado sus derechos y que cómo es posible que no se le haya tenido en cuenta su estabilidad laboral reforzada por temas de salud que debieron haber consultado al Ministerio del Trabajo. Entonces, la Corte hace un análisis muy juicioso y le dice que si bien es cierto, pues el señor tenía unas condiciones de salud, no era lo menos cierto que él no estaba imposibilitado para ejercer otro tipo de funciones porque no eran incapacitantes. Eh, ¿Qué hace la magistrada? Incluso tiene 4 salvamentos de voto. Es muy interesante, se las voy a dejar para que en sus noches de desvelo la puedan leer. Le agradezco mucho a la compañera Ivonne que me envió esta sentencia de la SL 2358 del 2024 con radicado 93376, acta 20 radicado 93376 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Esta sentencia no fue casada, dijo, la empresa actuó bajo las disposiciones de lo normado en la Ley 1010 del 2006, bajo los postulados de la integridad y dignidad que se le deben dar a las víctimas y tiene 4 salvamentos de voto, bien interesante. La magistrada ponente fue Marjorie Zúñiga Romero, que es la presidenta de la sala. Entonces les dejo ahí esa perlita para que en las noches de desvelo podamos ahondar un poco más. Esto es un precedente jurisprudencial que nos va a servir de mucho. Y ya pasando a nuestras conclusiones, este es un paso bastante significativo. Esta ley contra el acoso sexual en Colombia define, porque define unos deberes precisos para los empleadores y garantiza derechos concretos para las víctimas, establece una base sólida para una transformación cultural profunda en la forma de abordar este fenómeno que es casi vedado en ciertas entidades o en ciertas empresas. Tiene un enfoque integral y transversal, ya que busca no solo sancionar estas conductas, sino también prevenir y ofrecer apoyo a las víctimas. Las centrales tienen un compromiso y las organizaciones sindicales de entender a esta ley y sus implicaciones, ya que es necesario que todos los actores aquí que estamos involucrados se contribuyan que en esa promoción de ese entorno y que debe ser un entorno seguro y equitativo. Y exige digamos, un compromiso activo de empleadores, instituciones educativas y autoridades ¿para qué? Para garantizar su efectiva implementación y contribuir a que la sociedad pues se libere de acoso y violencia sexual. Y en esta medida es que la ley, digamos, vamos a saber si de verdad esta ley nos va a servir es en la manera como se vaya a implementar. Y sería esencialísimo ya que como lo hemos hecho desde acá, hemos vislumbrado ciertas debilidades, que supervisáramos esa eficacia y se realizaran los ajustes necesarios que tiene que tener esta ley, asegurando así que cada individuo en el entorno laboral pueda trabajar sin miedo y sin discriminación. Entonces, esa es como la invitación a que hagamos ese análisis juicioso y detallado para encontrar esas debilidades que lastimosamente, si bien es cierto, se hizo un gran esfuerzo de traer muchos postulados del convenio 190, también quedaron algunos vacíos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Miriam y a la doctora Alice Bisset. Realmente nos han dado pues un barrido muy importante y un recorrido por esta norma
que lo que nos dice es que como movimiento sindical pues tenemos bastantes retos en cuanto a seguir profundizando en ella para poder exigir a los empleadores y en general pues a la sociedad su implementación de una manera efectiva porque tiene elementos de prevención, de protección a las víctimas, pero también tiene elementos complejos en cuanto a cómo se iniciaría el proceso y cómo se desarrollaría para en determinado momento si termine con una reparación y también de ser necesario con una sanción y sobre todo para que cambie la cultura en las organizaciones donde por ningún motivo, para que quede bien el mensaje, que por ningún motivo se aceptan conductas de ni siquiera leves, de comentarios o veces, insinuaciones, burlas y mucho menos ya pues de acoso sexual directo. Bueno, el ministerio está haciendo en este momento, está haciendo con el INCONTEC, el Ministerio de Trabajo, un modelo de protocolo para que cada empresa luego aplique. Pero sí es necesario que las empresas creen los procesos, los unan, por ejemplo, con todo lo que están haciendo en salud laboral sobre riesgo psicosocial, los unan con todas las obligaciones de la ARL y los unan con las funciones de los comités de convivencia y para todo esto pues se necesita, como nos decía la abogada, unos procesos de capacitación obligatorios y unos procesos, digamos, de adaptación de, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo y en general los códigos de ética y diferentes instrumentos empresariales. Entonces, agradeciendo a las compañeras, abro la sesión para preguntas, dado que ya hay inquietudes de compañeros y compañeras que quisieran participar, como por ejemplo el compañero Luis Camargo, al que le doy la palabra pidiéndole pues que no se demore más de 3 minutos en su intervención. Compañero, siga, por favor. Sí, buenas tardes. Yo lo único que tengo, porque estoy estudiando la norma desde que la promulgaron capacitaciones, soy sindicalista en este sentido. Yo lo único que tengo son tres dudas. Cuando habla de que se debe publicar desde parte de la gobernación o desde parte de la entidad que está relacionada, los casos para de reporte de condiciones de acoso laboral o sexual, me surgen dos dudas y yo quiero que de pronto las abogadas nos hagan claridad, porque hay una cuestión que todas las empresas van a invocar y es el habeas data. O sea, yo puedo manejar información, puedo dar, pero no puedo dar datos personales. Entonces aquí va a haber una falla en ese sentido de qué espera la ley cuando nos pide que elaboremos estos informes. Y lo segundo que yo les quiero consultar es qué garantía del debido proceso hay cuando de entrada me tengo la situación de que se recibió una queja y como en la fiscalía lo que diga la mujer o lo que diga el menor de edad es ley, yo tengo que entrar a demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué garantía del debido proceso tienen las partes? Por favor. Cuando las relaciones son iguales, pues listo, pero cuando son de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, las quejas, entonces, ¿qué garantías se deben brindar para que no haya un abuso de autoridad, un abuso de la norma o un perjuicio a una persona? Gracias. Gracias, compañero. Les pido el favor que apaguen los micrófonos quienes no están interviniendo. Vamos a recoger de una vez si hay otra pregunta para recoger las preguntas y que luego las contesten. ¿Alguien más? Voy a revisar si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, como no veo más preguntas, me atrevo yo también a hacer una pregunta y es,
¿cuál sería, cómo se hace para determinar qué es, parece pues fácil, pero qué tiene connotación sexual y qué no tiene connotación sexual? Porque muchas personas van a decir, no, pero ese era un chiste en doble sentido, pero eso no, yo no quería decir eso. Entonces, la norma trae algunos indicadores de qué tiene connotación sexual y las preguntas que hace el compañero. Entonces, les dejo la palabra a las doctoras para que por favor nos ilustren. Gracias. Nos aclaren. Gracias. Voy a iniciar a responder el interrogante de la compañera Diana respecto a qué acción u omisión se puede catalogar como acoso sexual. La ley 2365, en el artículo segundo, nos establece la definición de el acoso sexual para efectos de esta ley. Entonces nos establece que se entenderá por acoso sexual todo acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación o identidad sexual, la posición laboral, social o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral o en instituciones de educación superior, escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas, así como aprendices del SENA. Entonces, al respecto, pues lo que dice la ley es todo acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter o connotación sexual. Es el concepto que nos trae la ley. También, pues, acordémonos, o sea, no solo tiene que ser una acción donde hayan tocamientos, hayan accesos. También podemos enrostrarnos dentro de un acoso sexual cuando hablamos de mensajes de datos, correos electrónicos, con algunas insinuaciones o aseveraciones que para nosotros sean de carácter sexual, ¿verdad? Allí ya estaríamos hablando de un presunto acoso sexual. Doctora Miriam. Bueno, aquí lo que habíamos dicho de acuerdo a la implementación y como lo dijo Diana, de el tema de la implementación de ese protocolo, las calidades de las personas, pues habrá que mirar ese protocolo, quién va a ser esa persona y qué calidades debe tener, pues la ley no lo dice, nos tendríamos que remitir a, a la ley penal frente a ese tema, que yo digo, pues sale de la competencia del empleador y lo mandaría a fiscalía. Ahí es donde la ley no es muy clara y por eso esos protocolos que se desarrollen tendrán que saberse implementar muy bien en ese aspecto porque tenemos un vacío. Ivonne tiene la mano arriba. Respecto Sí, al Miriam, tema buenas de... tardes. A ver, Sigue, de Ivonne. pronto mi intervención va en el sentido de que no seríamos nosotros los competentes para calificar el acoso. En este caso estamos hablando de la parte sexual. El compañero manifiesta de la credibilidad tanto en la mujer o en los niños. Pues en el contexto en el que estamos sería el de la compañera, pero no nos corresponde a nosotros fuera de recibir y dar por hecho porque partimos de la buena fe y ya sería la autoridad competente la que califique o no el delito como tal. Gracias, Ivonne. Sí, la ley por eso dice se remitirá al competente. Por eso cuando
desarrollemos nuestros protocolos, tenemos que ser muy juiciosos en ese sentido, primero para no ir a cometer un error. Como dice el compañero, podría acogerse también que una presunta denuncia de este tipo pues se genere en otra circunstancia. Y respecto al tema de la Base Data, pues tener en cuenta que este es un derecho fundamental en Colombia que permite que los ciudadanos em, que las personas conozcan, actualicen y rectifiquen la información que se haya recogido sobre ellas en archivos de entidades, bancos y datos de naturaleza pública o privada. Sin embargo, en el contexto de una queja por acoso laboral, la aplicación de la Habeas Data puede ser crucial, pues para proteger la privacidad y los datos de la víctima. Entonces, digamos, respecto al acceso a la información, la víctima puede solicitar acceso a cualquier información que se haya recopilado sobre ella en relación con la queja de acoso sexual. Esto incluye pues registros, informes y cualquier dato relevante que esté almacenado en bases de datos de la empresa o la institución educativa. Por otro lado, la actualización y rectificación. Entonces se debe verificar si la información recopilada es incorrecta o está incompleta. La víctima tiene el derecho a solicitar su actualización y la rectificación de esta información. Esto especialmente es importante para asegurar que la queja sea manejada de una manera justa y precisa. Respecto a la protección de los datos, eh, la ley de la Habeas Data también garantiza que esta información recopilada sobre la víctima sea manejada de una manera segura y confidencial, protegiendo de cierta manera la privacidad y evitando el uso indebido de estos datos. Y también pues tenemos un mecanismo em, que es un mecanismo jurídico que es la acción de tutela. En los casos en que la empresa o la institución educativa no cumpla con sus obligaciones bajo la ley de la Habeas Data, y la víctima puede presentar esta acción para proteger pues sus derechos fundamentales. Yo creo que con estos términos respondemos los interrogantes que nos plantearon. No sabemos, no sé si hayan más manitos levantadas, algún comentario, aporte respecto al tema que en la tarde de hoy estamos compartiendo. Bueno, pues en el chat varios compañeros y compañeras felicitan la capacitación, les agradecen mucho a las doctoras Alice y Miriam y consideran de gran importancia este tema. Coincido con ellos y ellas en que sí, los sindicalistas entonces tenemos que profundizar. Vale la pena como otra sesión, valdría la pena para profundizar sobre algunos aspectos de de esta ley porque pues todos tenemos que trabajar para que se implemente en las empresas donde laboramos y para que reine pues esa cultura de rechazo, no aceptación a conductas de acoso sexual. Entonces, yo creo sin más que Diana, hay agradeciendo una mucho, persona, señora. Motorola Edge 40 Neo, dice que no le permite alzar la mano, que sí puede preguntar. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, por favor, adelante. ¿Cuál es ese Gracias. Mira. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Desde la Secretaría de la Mujer, Género e Inclusión de la ADE, Sindicato de Maestros y Maestras de Bogotá, pues nosotros estamos justamente, uno de los puntos del pliego de peticiones fue esta construcción de los protocolos para las maestras y maestros, pero no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito sindical.
pero mi pregunta es, esta ley sale en mayo, el pliego lo radicamos en enero. Uno de los puntos fue justamente la construcción de estos protocolos. Es mi pregunta, ¿cómo hacer vinculante y que realmente la Secretaría de Educación responda ante la ley 2365 como exigencia de parte del sindicato de la ADE? O sea, es como una parte más operativa, como que, ¿qué se puede recomendar? Yo sé que eso se puede colocar dentro de las mesas de negociación frente al pliego de peticiones, pero sí podría haber una medida mucho más efectiva para que en el término de esos 12 meses que tienen para implementarla, la realicen. Ya, gracias. Sí, doctoras, por favor, aunque pienso que al ser ley, pero sí también veo una zona gris entre, por ejemplo, trabajadores oficiales, servidores públicos, cuando algunos de estos temas pasan a esa procuraduría. Entonces, nos quisieran dar luz, por favor. Bueno, frente a ese tema, mm, sería, digamos, lo que siempre hacemos, eh, digamos, los líderes sindicales, y no solamente los líderes sindicales, sino pienso que se debe solicitar o adecuar la implementación, porque la ley dice tiene que adecuarse el reglamento interno de trabajo, los contratos de trabajo y el plan de política frente a este tema de acoso sexual. Creería que hay que hacer los ajustes así como en su momento se dijo la ley 1010, como el reglamento tiene que actualizarse, debe actualizarse y tiene la obligación de sacar esa política frente a la prevención, protección y atención y reparación de las medidas de acoso sexual. ¿Cuál fue la otra? Bueno, no sé cuál fue la Gracias, otra. muchas Y gracias. Sí, hay otra adicional, pregunta. yo Ah, tengo un perdón. alcance a esta respuesta. Pues adicional, recordemos que como lideresas, dirigentes sindicales, pues tenemos la herramienta de la acción política en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, pues como estamos dentro del término de tiempo de los 12 meses para que la entidad entre a implementar estos planes transversales de prevención como organización sindical, podemos hacer un llamado, podemos exhortar a la entidad para que empiece a implementar estos planes, a crear trabajo, ¿verdad? Esto entendiéndolo como la gestión política de la organización sindical en procura de estos buenos oficios que pueden tener la administración respecto a sus funcionarios o trabajadores. Ese era como que el alcance que Yo quiero hacer Muchas otra gracias. precisión, es que Diana preguntó sobre temas disciplinarios. Recordemos que hablamos sobre las sanciones disciplinarias que tiene un funcionario público y las sanciones penales en las que incurre, ¿no? Hablamos de sanciones de 3 a 6 años de cárcel y las inhabilidades para ocupar cargos hasta por 20 años. Y el competente en este caso, como son funcionarios públicos, pues en temas de sanciones disciplinarias es la Procuraduría, ¿no? Ahora, aquí hay una persona, Nubia Palacios, pregunta si es aconsejable llevar a la persona agredida al centro de atención. Obvio, porque dentro de lo que estuvimos hablando, nos preguntaba qué hace necesitar medidas de atención médica y psicológica, que es la primera atención que se les debe y tiene que dársele al trabajador o a la persona que ha sido víctima de un hecho por acoso sexual. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que quedan, lo que quedan es muchas inquietudes porque nos abren pues la mirada a diferentes situaciones que vemos muchas veces en nuestras organizaciones
Entonces, pues la invitación a que sigamos profundizando en el contenido de esta ley, nuevamente agradecer a nuestras ponentes y invitarlos a la siguiente sesión de esta red de estudio, de esta red de mujeres sindicalistas, donde están invitados también los compañeros, invitarlos a este círculo de estudio porque pues seguiremos tratando temas de interés para todas y todos y temas que como este lo que hacen es pues eh, informarnos, pero también colocarnos una tarea de acción sindical para que estos protocolos y la implementación de esta ley pues se haga de la manera más beneficiosa para los trabajadores y de una manera que de verdad prevea y evite este tipo de conductas. Doctora Miriam, muchísimas gracias por sus importantes aportes. Doctora Alice, también muchísimas gracias. Ojalá nos pudieran mandar pues al WhatsApp, si es posible la presentación para también multiplicarla a todos, porque realmente es un tema de suma importancia que ustedes nos han clarificado de una manera muy positiva. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a Muy todos amable. los participantes, entonces muchas gracias por quedarse a escucharnos y esperamos que sigan en estas actividades de aprendizaje colectivo. Muy amables.